Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está la semana? Bueno, hoy vamos a hablar de todo y tenemos un invitado de lujo que ya volvió al programa y ya lo conocemos, el doctor Javier Barraza, bienvenido. Bueno, recordamos que el doctor Barraza es máster por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, y director del máster administrativo de la UAI, de la Universidad Abierta Interamericana. Bueno, lo recibimos nuevamente, bienvenido, y por supuesto también nuestro amigo de la casa, el doctor Esteban Esparro, que nos acompaña nuevamente. Bueno, él ya lo conocen, abogado penalista, profesor de la UCI, que aprovecho para mandarle un beso gigante a la UCI, mi facultad, a la doctora Laura Ochoa, a la doctora Silvana Milo. Bueno, gracias, porque la verdad que es una facultad hermosa, y a la UAI también, y a la Universidad de Buenos Aires, que me han abierto las puertas. Próximamente vamos a tener otra conferencia, que ya se los voy a adelantar después. Bien. Muchas gracias por invitarme y estar acá de nuevo hablando de temas que a todos nos incumbe. Sí. Temas relevantes, sociales, que vos desde tu casa también uno se cuestiona, a veces en un almuerzo, en una cena, con amigos, en familia. Doctor, a ver, desde el Estado, ¿no? Nosotros como ciudadanos, ¿sentimos hoy que el Estado nos está cuidando? Bueno, en realidad no tenemos datos. Ese es un punto central. No hay datos fiables, certeros y absolutos acerca de mediciones respecto de la seguridad, respecto del funcionamiento del accionar judicial. Claro. La mayoría de las encuestas son meras opiniones o encuestas mal llevadas, porque no hacen una medición fiable respecto de un universo que podría darnos una respuesta. Claro, pero por ejemplo, ¿no? Cuando escuchamos un noticiero, estamos en la calle, ¿no? Sí. El que está a diario, va a Capital, viene al conurbano, de un lado para el otro. También estamos en una situación donde no podemos ser ajenos a la inseguridad, ¿no? Entonces es como que estamos demasiado alertas o haciendo justicia por mano propia, y después vienen los problemas. Hay una sensación, una percepción que también en un costado tiene su fase de realidad, que hay como más favoritismos hacia el delincuente, ¿no?, que la víctima. Pero yo voy a una pregunta concreta, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, ante la responsabilidad del Estado frente al accionar de la justicia cuando una persona es detenida injustamente, Claro. por ejemplo? Bueno, hay que diferenciar dos cosas. Si una persona es condenada injustamente por una sentencia en la que el juez obró correctamente, pero se condujo por indicios falsos, en ese caso el Estado debería responder. ¿Qué ha pasado? La Corte ha pronunciado una serie de fallos. El fallo más paradigmático para mí son los casos Balda y el caso Román, donde la Corte establece que si una persona sufre una condena injusta, requiere una nueva sentencia que declare el error judicial. Claro. O sea, tiene que haber un nuevo juez que diga que el colega cometió un error para que esa persona pueda obtener algún tipo de indemnización. Claro. Y en el caso de la prisión preventiva, que es una situación donde todos debemos someternos al accionar judicial. Claro, hago un paréntesis, ¿no? Respecto a la prisión preventiva, que lo hemos visto últimamente en un montón de casos, de causas, de imputados, que es justamente cuando peligra la práctica, ¿no? Bueno, el doctor Esparro, que es penalista, lo va a explicar mejor que yo, lógicamente. No, es una medida cautelar, es un juicio futurista que hace el juez, se remonta hacia el futuro y dice: esta persona, con la prueba que tengo al día de la fecha, probablemente va a ser condenada. Claro. De llegado el juicio. Sí. ¿Sí? O sea, de alguna manera, parado en el presente, se va hacia, vaya a saber cuántos meses. Claro. llega el juicio. Claro, también para no obstaculizar la investigación. Y entonces hay fundamentos legales que lo autorizan a hacer ese juicio futurista. Yo lo llamo de esa manera. Claro, bueno, hoy por hoy lo hemos visto en muchos casos, ¿no?, por los cuales también está trabajando la justicia. Pero concretamente, con este tema de indemnizar a una persona que, por ejemplo, fue encarcelada injustamente, ¿tenemos jurisprudencia, tenemos antecedentes que esto ha sucedido? Sí. Hay jurisprudencia. La Corte ha pronunciado en 155 años de vida institucional 52 fallos. El mundo ha tenido casos muy fuertes acerca de condenas injustas. En España, por ejemplo, el crimen de Cuenca. Se trataba de dos pastores que fueron condenados por el crimen de una persona que no había muerto.
Se Claro. trataba de José María Grimaldo López en Cuenca, Sí. en una zona de España. Los condenaron, sufrieron pena de prisión y cuando estaban ya gozando de la libertad provisional, el muerto apareció vivo. Terrible. Grimaldo López. Sí. Y Tremendo. a partir de entonces los españoles generaron una regulación específica respecto de la responsabilidad del Estado por error judicial. Pero terrible. Y en Inglaterra también. A ver, pero para toda la familia, porque dar por muerto a un pariente, por ejemplo, un familiar del Sí. trauma, pero eso es como mínimo, Sí, ¿no? Todo lo que sí, genera sí. después. Ahora, yo me voy a meter en un tema fuerte, ¿no? Pero lo traigo porque la gente está hablando. Porque, a ver, desde este lado, ¿no? Yo le pongo voz también al televidente. Estamos todos cansados de que realmente hay mucha inseguridad, cansados de encontrarnos todos los días con un piquete, cansados de llegar tarde, ¿no? Salimos 2 horas antes de nuestra casa, agarramos el auto y nos encontramos un piquete y nos paran en la esquina y nos roban en un semáforo. Entonces, todo como que desde que salimos de casa parece que estamos atravesando postas hasta llegar al lugar indicado, ¿no? Pareciera. Sí, así pasa. En un momento hubo como un petitorio en general, como que se alza la gente diciendo, bueno, ya estamos cansados, queremos pena de muerte, ¿no? Para el violador, para el asesino, para el que te mata por nada, sinceramente, porque antes, bueno, a ver, te roban, pero hoy por hoy salís de tu casa y peligra tu vida constantemente en cada semáforo. Ahora, yo digo, en un país donde estamos viendo con estos simples casos que se le imputa a una persona inocente una causa y si bien después se indemniza, no puede existir la pena de muerte. ¿De qué estamos hablando? Bueno, está prohibido por los tratados internacionales. Argentina no podría sancionar una ley que disponga la pena de muerte porque hemos asumido compromisos internacionales y estamos obligados a una serie de normativas internacionales, con lo cual la Argentina hoy jurídicamente no es viable establecer en nuestro país la pena de muerte. Sí, además el artículo 18 de nuestra Constitución, cuando Prohíbe. ya se crea el Estado, dice, Claro. prohíbe terminar, o sea que para llegar a una instancia así hay que modificar la Constitución. Claro. Pero, Y, a ver, y ya se ha demostrado que no soluciona nada. claro, la pero pena de muerte, también a pero- su vez, cuando estamos hablando, ¿no? de este tipo de situaciones, donde estamos hablando que hubo tratados, están reconocidos en la Constitución, si mal no recuerdo, artículo 75, inciso 22, ¿no? Que complementan. Los tratados, sí. El punto también, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Que también es un tema grande que se sigue hablando y se viene hablando. En ese caso, están pidiendo el aborto. Ahora, también ahí se tiene que modificar la Constitución. Bueno, es una discusión. En realidad acá hay que tener en cuenta algo. Hay dos posiciones, una que dice a favor de la vida y otras que dicen garantizando la individualidad de la persona y la posibilidad de decidir de la mujer sobre su cuerpo. El problema que se plantea acá son de orden filosófico, de orden Sí. jurídico, de varios órdenes, cuando empieza la vida, hay una serie de discusiones. Pero yo creo que en ese punto del aborto el debate es falso, porque hay dos posiciones y no va a haber ningún argumento válido para que la otra parte admita argumentos del otro. Claro. O sea, estamos en una situación, la persona ya decidió cuál es su posición, entonces no va a haber ningún argumento. Estamos en una hipocresía. Hay una posición determinada, los que propician el no aborto y como estandarte la protección de la vida, y otros que dicen sí al aborto porque de esa forma también se generarían mecanismos de protección para la mujer, situaciones de ilegalidad que existen. Pero lo que quiero señalar es esto, que las dos posiciones no tienen puntos de encuentro. No. Ya la gente decidió por uno u otro y no va a haber un debate. Es falso eso. Claro, porque ya la es gente previo. cuando decidió no va a haber nada que lo obligue a cambiar de ese argumento. Algunos dirán, si a mí me traen argumentos válidos, pero eso es falso, ¿sí? Cuando una persona decidió, aún perjudicándose, va a seguir por su posición. Claro, Sí. yo igualmente en un momento también di mi postura, Sí. porque también uno se pregunta, ¿no? Una chica de 13 años, ¿no? Que no puede ir a comprar una cerveza a un súper. Resulta que va a llegar a un hospital y le va a pedir al médico que le practiquen un aborto, ¿no? Realmente es un tema muy, muy delicado, Es delicado, sí, pero sí. está muy a flor de piel, y cuando estamos hablando de introducir cambios, estos cambios radicales, estamos hablando de una reforma constitucional directamente. Ahí, si me permitís,
con respecto al aborto hay que tener en cuenta dos situaciones que me parece que en esas contraposiciones, esas miradas que se tienen, que son bastante cerradas, hay que distinguir dos cuestiones. Uno puede estar a favor o en contra del aborto, ese es un tema. Yo puedo decir, no estoy a favor del aborto, pero sí estoy a favor de la despenalización, porque lo que hoy se discute es si vamos a castigar o no a la persona que lo practica y a la persona sobre la cual se practicó. Exactamente. Sí. Así que primero separar esos dos temas. Claro. Yo puedo no estar a favor del aborto, pero quizás sí estar a favor de la despenalización porque me parece que es injusto que se castigue a la persona por... Y en realidad esa persona, si uno tiene fundamentos religiosos y que lo llevan a esa posición, uno tiene que pensar que la mujer en todo caso, si es por un tema religioso, toma esa decisión. En definitiva, quien juzgará esa decisión desde la mirada religiosa será Dios quien la juzgue. Digamos, me explico. Aparte, además, si hablamos desde un punto de vista religioso, por ejemplo, hay otras religiones, por ejemplo, en el judaísmo, ¿no? Tienen otra visión de... No es como dice la Constitución en el artículo 19 del momento de la concepción, sino es que tengo entendido que después de 3 meses, o sea que es persona para cada quien, ¿no? Que hay un punto de vista religioso, filosófico y moral. Exactamente. Y lo último que te quería decir es que actualmente la Corte ya lo decidió y ya está regulado que cualquier persona, cualquier mujer que se acerca a un instituto de medicina y alega simplemente con una declaración jurada, no le tiene que dar explicaciones a nadie, ella firmando un papel donde diga que fue abusada, ya con esa sola circunstancia los médicos practican el aborto y no hay, digamos, ninguna pena para ese caso, ni para los médicos, ni para... Claro, básicamente, o sea, para el mensaje que uno está dando, ¿no? La responsabilidad no deja de ser propia, ¿sí? La responsabilidad es propia, pero que tampoco se entienda, como dije anteriormente en otro programa, que porque esté despenalizado no es nocivo o porque acá no pasa nada, que tampoco llegue ese mensaje, ¿no? Bueno, nos vamos a ir un corte ya en breve. Estamos con el doctor Javier Barraza, un lujo tenerlo acá nuevamente en el piso con nosotros. Y con el doctor Sparrow. Bueno, el doctor Sparrow ya es amigo de la casa. Que nos alumbra en derecho penal. Porque... Totalmente, él nos baja todo, él nos decodifica todo siempre. Buenísimo. Bueno, enseguida volvemos, un cortecito, no te vayas, ya seguimos con Revelado. Seguimos con Revelados. Bueno, te decía, estamos con un invitado. Hoy nos visita el doctor Javier Barraza. Quedó pendiente un tema que me parece súper importante, que lo estábamos hablando en el corte, si hablaran los cortes. ¿Qué pasa con una persona que le ibas a comentar vos, ¿no? Sí, que había sido detenida. Como penalista, si me permitís, le pregunto a una administrativista. Si una persona es detenida porque hay prueba en su contra y después a lo largo de la investigación, y quizá una investigación a veces larga, puede ser de meses o de años, se determina con prueba que se incorpora luego, posteriormente, se determina que era inocente. ¿El Estado incurrió en alguna responsabilidad, en este caso el sistema judicial, al tenerla detenida, privada de la libertad injustamente, si se quiere de alguna forma? Bueno, no, el Estado actual, la ley, la 26.944 y el sistema de responsabilidad de los fallos de la Corte, lo que establece es que si una persona sufre prisión preventiva con todas las garantías procesales y al cabo de 6 meses demuestra su inocencia, el Estado no responde. No indemniza. No indemniza, porque entienden que son cargas de la vida en sociedad. El problema que se plantea es que hay un daño, una persona que pierde su libertad. Pero más allá de todo, aparte una persona que va a andar con el mote, que estuvo detenida 6 meses, como delincuente. En definitiva, no tenía nada que ver y el Estado tampoco ahí lo indemniza. El Estado no indemniza. ¿Y a quién reclama? No, son cargas de la vida en sociedad. Yo tengo una teoría al respecto. Yo entiendo que si el Estado, cuando produce un perjuicio en la propiedad, el Estado lo que hace es sancionar una ley, sustraer el bien de una persona y lo indemniza, ¿sí? En el caso de la propiedad privada. En el caso de la libertad, la paradoja es esta, porque una persona pierde su libertad, demuestra que es inocente y no recibe nada. La paradoja, ¿cuál es? En la Argentina se protege más una casa antes que la libertad. Entonces correspondería pensar algún sistema jurídico, esa es tarea de los juristas, algún sistema
que reconozca una indemnización para aquellas personas que sufren una prisión preventiva y que demuestran plenamente su inocencia. Porque hay que pensar algún sistema jurídico. Pero es terrible también el daño moral, el daño psicológico, que una persona que no tiene nada que ver, injustamente está detenida. ¿Quién le devuelve eso, no? O sea, es gravísimo. Y el bien jurídico, la libertad... La vida. La vida van de la mano, sí, están ahí. Bueno, súper interesante, les dije todos los temas que estamos tratando hoy. No nos queda mucho tiempo de programa, pero este también es el mensaje de Revelados, ¿no? Abrir la cabeza, hacer pensar ese otro también, ese legislador, ¿no? A ese otro que está del otro lado escuchándonos, que puede, ¿no? Acercarnos alguna respuesta, rever temas que hoy por hoy se tienen que ajustar más a una realidad, ¿no? Y hablando de realidades y ajustarnos a una realidad, hay un tema que los tiene calientes a todos y muy preocupados, la inflación. Y yo se lo pregunto a usted porque sé que sabe un montón del tema. Ha pasado gente que se ha metido de repente con cuotas en dólares, el dólar se disparó, se fue a las nubes, claro. Se fue camino a las nubes. Claro. Y bueno, hablando en serio, ¿no? Realmente es un tema que realmente a todos los tiene muy preocupados. Sí, y aparte me han escrito para consultarla a usted cómo ve hoy el Estado, ¿no? ¿Es un Estado seguro? ¿Podemos confiar? ¿Qué pasa con las inversiones? ¿Qué pasa con esto de la devaluación? Porque la gente está realmente muy preocupada. En realidad la gente no se preocupa por el Estado. Si uno le pregunta al ciudadano común qué es el Estado, ni siquiera sabe qué es el Estado, cómo está organizado. Para el ciudadano común no es un tema que lo preocupe. Lo que sí lo preocupa es un tema que sí impacta directamente, que es la inflación. Claro. La inflación, decía Friedman, es un impuesto que la gente paga sin necesidad de un acto legislativo. En definitiva, la inflación es la pérdida del valor de la moneda por causas exógenas. Sí. Y en Argentina tenemos un proceso inflacionario. Importante. El problema que se plantea es que en nuestro país no tenemos fe en nuestra moneda, porque nuestra moneda ha sido muy inestable a lo largo de nuestra vida institucional. Hemos cambiado. Hace 10 años, 15, tuvimos patacones, LECOP, claro, moneda, el peso. Cambiamos 5 veces el signo monetario. Claro, y cuando te vas a comprar una propiedad o un auto importante, de repente pagas en dólares. O sea, como que no está muy claro. No tenemos una identificación, pareciera todavía, claro, ¿no? Ese es el punto. Sí. Entonces, no tenemos fe en nuestra moneda. Y obviamente ante cualquier cimbronazo la gente se refugia en el dólar. Sí. El problema del dólar es que hay dos posiciones también encontradas. Personas que bregan por un dólar bajo, claro, y personas que bregan por un dólar alto. ¿Cuál es la razón de uno u otro caso? Quien no produce nada, el dólar bajo le genera una ventaja, porque cuando hace un viaje al exterior, ese dólar bajo le permite realizar esas actividades de recreación. Pero por otra parte, quien produce algo y produce autos y lo vende al exterior, si tiene un dólar alto, después de vender su producto en el exterior, vuelve a su país de origen, a nuestro país, y cambia esos dólares, y si es un dólar alto, va a recibir mayor claro, cantidad de pesos. Entonces hay dos posiciones encontradas, quien brega por un dólar bajo y quien brega por un dólar alto. Claro, y son dos posiciones totalmente encontradas. Totalmente. Pero entonces, como mensaje para la gente, porque le reitero, me escribieron para que le pregunte, estamos en un momento, en una situación donde conviene ahorrar, conviene invertir. Siempre en situaciones difíciles lo mejor es ahorrar. Pero ahorrar, también hay un concepto equivocado de ahorrar. Hay gente que me dice, mira, yo viajaba en taxi todos los días y ahora dejé de viajar en taxi, viajo en colectivo y me ahorro 1.000 pesos por mes. No te ahorrás 1.000 pesos, disminuiste el déficit. Exacto. O sea, en realidad el ahorro es sustraer una parte de nuestra riqueza, guardarla para destinarla a objetos tangibles de desarrollo. Claro. Yo guardo plata y después no me compro con esa plata un auto. Me pago un curso en Harvard porque eso sí es una inversión. Puede ser que yo compre un auto porque soy taxista, en ese caso sí es una inversión. Pero si yo guardo plata para comprar un auto, eso es un objeto suntuario. Claro, bueno, ¿sí? También, claro, depende. Claro, para algunos. Hay un concepto equivocado del ahorro. Claro, estamos desde lo conceptual, desde lo técnico. También hay un concepto equivocado. Claro, está este concepto equivocado. No quiero dejar de traer también un tema. Al hablar del Estado, ¿no? Del Estado como nosotros conocemos, como un cuerpo político que gestionan, ¿no? Que nos representan, también nosotros como ciudadanos, ¿no? Yo siempre digo, hago una pregunta, ¿qué queremos? ¿Una sociedad de individuos
o una sociedad de ciudadanos. Nosotros como ciudadanos también nos responsabilizamos, ¿no? Con el otro, en la sociedad, en el cuidado del ambiente, del día a día. Me llegó un video, y lo quiero traer porque estamos hablando de todo esto, ¿no? Del Estado, de la participación, de la responsabilidad, que le quiero agradecer muchísimo al doctor Norberto Pérez, de Derecho Penal de la parte especial de la UCI. Gracias, le mando un beso grande. Y a la doctora María Paz en ese también, excelentes como siempre, tengo un video que me pasaron sobre una problemática, ¿no? Esto de que el Estado también está trabajando en pos a una sociedad mejor, más limpia. Podemos ver las imágenes cuando las tengan, en la cual... Ahí está. Habían dejado, por ejemplo, esta es la estación ferroviaria de San Fernando. Estaba divina, se encargaron de dejar todo, pero, no sé, reluciente. Y da cuenta esto, por ejemplo, vamos a Puerto Madero, también están trabajando un montón, han trabajado mucho en las estaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo? Esto lo hizo la gente, esto lo hicieron los ciudadanos, ¿no? O los individuos, Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si agarran infraganti a un tipo pintando así una estación que estaba hace un par de meses atrás reluciente? Y ahora, la verdad, que parece... cualquier cosa, parece una película de terror, ¿no? Vos estás ahí a la noche y podés filmar una película, un tráiler de terror. Bueno, ¿qué pasa? Hay que tener una mirada amplia, son daños sobre el tema. Primero, está buenísimo porque de alguna manera en algunos, dicho sea de paso, aquí en la ciudad de Buenos Aires hay un tour, un recorrido turístico que te muestran grafitis de la ciudad. O sea que el graffiti es una hermosa expresión de cultural y forma parte de la libertad de expresión. Un graffiti que deja un mensaje, pero esto es un mamarracho. Bueno, tiene que haber lugares que se designen o se autoricen para que se lleven a cabo estas actividades, que eso pueden ser muy atractivas y generar turismo inclusive. Pero si lo hago fuera y en un bien público, hay un delito tipificado en el Código Penal que protege la propiedad, en este caso la propiedad pública, que es el delito de daño, con una pena no muy alta, pero que lleva, en algunos casos, termina con una suspensión juicio de prueba, con una probation, como se conoce, con la obligación de que la persona limpie el lugar que ensució si no estaba debidamente autorizado. Exactamente. Claro, eso para que le quede claro a la gente, que porque se le ocurrió ir a pintar una casa que es desocupada o una estación, o esto, ¿no? Provocar daños en la propiedad, en este caso, bueno, que nos incumbe a todos, que no es que no pasa nada, sí, hay una sanción. En muchos casos tiene que ir con un tarro de pintura que lo compra la persona imputada, la persona acusada por el delito de daño, y reparar la situación y bueno, es la forma en la mayoría de los casos que se soluciona el problema. Claro, muchas veces es cultural o quieren dejar un mensaje o de rebeldía, pero esto, ¿no? Como uno habla del Estado, de la presencia del Estado y de la responsabilidad del Estado, pero nosotros también, es hora de empezar de hacernos cargo de nuestra propia conducta. Sí. Aparte se ve al Estado como algo ajeno al ser. En la sociedad argentina el Estado es algo aparte. Cuando el Estado indemniza a una persona, en realidad el individuo que paga impuestos está pagando una partecita de esa indemnización. Exacto. En los países sajones, la concepción filosófica acerca del Estado es que el Estado es la totalidad de la realidad del ser. Se concibe al Estado como algo íncito a la persona. Para nosotros el Estado es un tercero ajeno que no me interesa, cuando en realidad también nos incide. Claro que sí, es que es fundamental. Esas imágenes son el desprecio por los ámbitos públicos, demuestran el desprecio por el ámbito público. Ahora, ¿no? Usted, que es un pensador, aparte sabemos que el doctor Barraza es escritor, desde la filosofía también siempre nos habla, nos deja mensajes, para entender un poco la cabeza. Yo me quiero correr un poco del lugar de la psicología, ¿no? Sí. ¿Qué le puede pasar a una persona que hace esto? Una cuestión de rebeldía, como que le tiene, no sé, una bronca hacia la sociedad, quiere romper algo que está bien, ocasionar un perjuicio a un otro, tantas cosas, ¿no? Pueden ser. Puede ser miles de alternativas, personas incomprendidas que buscan un modo de manifestarse. En definitiva, el graffiti cuando surge en el Mayo francés, es cuando mayor desarrollo tiene el graffiti. Claro, pero, como mensaje. Pero en definitiva
dañar bienes públicos, Es dañar que los bienes de todos. De eso se trata, está dañando bienes públicos y obviamente tienen que tener una sanción. Y acá, fundamentalmente, lo que también pide la sociedad son límites. Empecemos a poner límites, ¿no? Porque, a ver, cuando no hay límites se descontrola todo. Límites en diferentes sectores. Empezar a poner límites para que uno, que se levanta temprano, que tiene una carrera, es profesional, tiene su trabajo digno, pueda también moverse libremente y no estar soportando la cuestiones falta de respeto o la y pérdida de tantas valores, cosas, porque hace falta límites. Yo creo que no hay que tener tanto miedo, ¿no? Hay que empezar a poner límites y a pensar realmente qué sector es el que da y quiere para que el país avance. Porque pareciera que siempre estamos, ¿no?, con la balanza, poniendo demasiadas pesitas para otro lado. Se me ocurre, ¿no?, empezar esto como mensaje, lo digo, ¿no?, al Estado también, ¿no? Límites, no tener miedo. Bueno, empezar a... Ahora se está discutiendo... Yo cuando digo mano dura, que no se malinterprete, tampoco es un extremo, sino realmente, empezar a ubicar, ¿no?, y a dar lugar, si el país quiere desarrollarse y generar, dar lugar a la gente que realmente está motivada y preparada para poderlo hacer libremente, ¿no? Bueno, ahora hay una carta de deberes de un organismo internacional que señala que lo que se está discutiendo ahora es si no hemos llegado lejos con el reconocimiento de derechos, claro, y quizás sea la hora de debatir acerca de los deberes de los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Me gustaría que en un minuto, porque ya el tiempo es tirano en televisión, siempre lo repito, para cerrar el programa, que nos deje un mensaje en este momento, revelación, algo de usted, ¿no?, que le sale en este momento con estos temas que estuvimos hablando. Me gustaría que usted, como pensador y escritor, nos deje un mensaje para dejarle a cada uno de nuestros televidentes un punto de reflexión. Bueno, un tema que a mí siempre me llamó la atención es una frase que dice: la actitud lo es todo. Créanme que hay una diferencia y hay un punto fundamental: el talento y la habilidad. Yo he visto programas como American Idol, Talento Argentino, donde el jurado reprime seriamente al concursante y el concursante le dice: esa es tu opinión, yo sé que puedo lograrlo. Y la persona canta mal, hace mal las cosas. Entonces yo creo que es fundamental creer eso, de tener una buena actitud, sí, pero al mismo tiempo la aptitud, que es el talento y la habilidad. Y hay una frase de Clement Stone, un gran filántropo, un gran personaje estadounidense, que él decía que hay muy poca diferencia entre las personas, hay una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia se llama actitud. Exacto. Y la gran diferencia es si esa actitud es positiva o negativa. Así es. Así que me gustaría con eso terminar. Me encantó, creo que no tengo nada más que agregar. Y yo también siempre digo, y me adhiero a este mensaje, ¿no?, la actitud, ¿no? Poner actitud en la vida, ¿no?, marca la diferencia. Muchísimas gracias, doctor Javier Barraza. Muchísimas gracias, Esteban. Bueno, quiero, en nombre de Café Cabrales, darle un presente. Bueno. Agradecemos también a Café Cabrales. El señor Martín Cabrales hace poco también estuvo en el programa haciendo una entrevista que nos encantó. Recorrimos también su trayectoria, ¿no?, el porqué del éxito. Está justamente en el empeño, en la actitud, en el trabajo, en la responsabilidad. Día a día. Bueno, somos día a día. Bueno, a ustedes los veo la semana que viene. Les mando un beso gigante a cada uno. Buena semana y nos vemos en el próximo Revelados. Chau.